Quien controla el pasado, controla el futuro. Quien controla el presente, controla el pasado. La Segunda Guerra Mundial es considerada, todavía hoy, el peor conflicto bélico de la historia. En ella, se vieron implicadas, la mayor parte, de las naciones del mundo, agrupadas, en dos alianzas militares enfrentadas. Las potencias del eje, formado por los regímenes fascistas de Alemania e Italia, a los que se unió el militarista imperio japonés. Y los aliados, en un principio, Francia e Inglaterra, a los que se sumaron, tras la neutralidad inicial, los Estados Unidos. Y, pese a las diferencias ideológicas, la Unión Soviética. Sin embargo, existieron una multitud de otros países que acabarían incorporándose a uno u otro bando. Bien, es tema de debate, se considera su comienzo, el 1 de septiembre de 1939, con la invasión alemana a Polonia. Y su finalización, el 2 de septiembre de 1945, con la firma de la rendición japonesa. La Segunda Guerra Mundial será el acontecimiento fundamental de la historia contemporánea, tanto por sus consecuencias como por su alcance universal, que moldeará la segunda mitad del siglo XX. El 1 de septiembre de 1939, Alemania invade Polonia. 2 días después, Inglaterra y Francia le declaran la guerra a Alemania. Europa, nuevamente estaba en guerra. El ejército polaco fue fácilmente derrotado, al no poder hacer frente a las superiores tropas germanas, y su guerra relámpago, basada en el movimiento rápido de los blindados y la máxima potencia de fuego. El 17 de septiembre, la Unión Soviética invade Polonia por el este. Los soviéticos justifican dicha invasión para proteger a los ucranianos y bielorrusos que vivían en la parte oriental de Polonia, pues, debido al colapso de la administración polaca tras la invasión nazi, ya no podrían garantizar la seguridad de sus ciudadanos. El 30 de noviembre, la Unión Soviética ataca Finlandia. Veían con preocupación que si Alemania ocupara Finlandia, la utilizaran para una posterior invasión a su territorio. Sin embargo, fue una victoria con sabor a derrota para el Ejército Rojo, pues, durante más de 2 meses, el ejército de Finlandia, en inferioridad numérica, repelió los ataques soviéticos. Finalmente, se firmó un acuerdo de paz, cediendo algunos territorios a la Unión Soviética. Este conflicto dejó claro para Hitler que la Unión Soviética era un gigante de rodillas y que podía ser vencido fácilmente. En abril de 1940, comienza la ofensiva nazi por Europa, invadiendo Dinamarca y Noruega. En mayo, hace lo propio, con Luxemburgo, Bélgica, los Países Bajos y Francia. La Blitzkrieg alemana parece imparable. El 10 de junio, Italia invade Francia por el sur y da comienzo a su participación en la Segunda Guerra Mundial. El 14 de junio, los nazis ocupan París. El 22 de junio, Francia finalmente se rinde y firma un armisticio con el Tercer Reich. Con Europa en sus manos, Hitler ahora pone sus ojos sobre las Islas Británicas. Pero primero, ofrece un acuerdo de paz, pues Hitler no quería un enfrentamiento con Inglaterra.
pero es rechazado por Churchill, que no confiaba en Hitler. Entonces, se planifica la Operación León Marino, la cual sería la invasión anfibia de la isla. Pero primero, debía deshacerse de la Real Fuerza Aérea Británica. Para lo cual, intervendría la Luftwaffe de Goering. En julio de 1940, comienza la Batalla de Inglaterra, la cual fue enteramente disputada en el aire. Durante 4 meses, los británicos consiguen repeler oleada tras oleada de ataques de la Luftwaffe. Al no poder derrotar a Inglaterra, Hitler pone sus ojos en otro oponente. Uno que considera inferior y que se derrumbará ante el primer ataque: la Unión Soviética de Stalin. El 22 de junio de 1941, Hitler rompe el pacto con Stalin de no agresión, firmado 2 años antes, iniciando la Operación Barbarroja, la invasión de la Unión Soviética. La guerra relámpago alemana avanza rápidamente y toma miles de prisioneros. Ciudad tras ciudad cae en manos de la Wehrmacht. Pero el clima detiene a los alemanes cerca de Moscú. Primero, las lluvias de otoño. Y luego, la llegada del invierno. Esto le dio tiempo al Ejército Rojo para reagruparse y contraatacar. El 5 de diciembre, los alemanes ven imposible tomar Moscú y deciden retirarse. El 11 de diciembre de 1941, 4 días después del ataque japonés a Pearl Harbor y la declaración de guerra de los Estados Unidos contra el Imperio japonés, Hitler le declara la guerra a los Estados Unidos. En junio de 1942, Hitler redobla su apuesta en la Unión Soviética con la Operación Azul. Pero esta vez, pone su atención en el sur, en los pozos petroleros del Cáucaso. Las contundentes victorias obtenidas por la Wehrmacht durante la primera fase de la nueva invasión dio pie a Hitler para incluir un nuevo trofeo de guerra en su lista de objetivos: Stalingrado. El 23 de agosto de 1942, Stalingrado recibió su primer bombardeo por parte de la Luftwaffe, reduciendo la ciudad a escombros. Para el 20 de septiembre, las tropas alemanas dominan prácticamente la ciudad y tienen artillería a pocos metros del muelle principal. El 80% de la ciudad estaba ocupada por la Wehrmacht. El 19 de noviembre de 1942, el comandante soviético, Zhukov, lanzó la Operación Urano, atacando por los flancos, custodiados por ejércitos aliados a los alemanes, mal equipados y sin armamento pesado. Para principios de diciembre, el Ejército Rojo atrapó a los alemanes en la ciudad. Unos 300.000 hombres, mal abastecidos, que comenzaron a morir de hambre y frío, sin agua ni municiones, y atacados por epidemias. El fin estaba cerca.
El 31 de enero de 1943, finalmente, Paulus, el mariscal de campo alemán, desobedeciendo las órdenes de Hitler, se rendirá ante el Ejército Rojo. Unos 100.000 alemanes serán capturados, de los cuales menos de 6.000 volverán a su país 10 años después. En julio de 1943, se produce la batalla de Kursk, en donde Alemania haría el último esfuerzo ofensivo en el frente oriental, agrupando el grueso de sus fuerzas acorazadas. Pero Hitler tendrá un nuevo dolor de cabeza. Además de la derrota en Kursk, el 10 de julio, los aliados liberan Sicilia. La invasión aliada de territorio italiano provoca que el 24 de julio, el rey de Italia, Víctor Manuel III, ordene la detención de Mussolini y acuerde la paz con los aliados el 3 de septiembre. Hitler descubre la traición italiana y ordena la ocupación del país. A comienzos de 1944, el Ejército Rojo sigue imparable en el frente oriental y están cerca de la frontera alemana. Los alemanes están en constante retirada. El 4 de junio de 1944, tropas británicas y estadounidenses finalmente liberan Roma, luego de meses de combates en el sur y centro del país. El 6 de junio de 1944, los aliados ponen en marcha la Operación Overlord, la mayor invasión anfibia de la historia, donde soldados del Reino Unido, Estados Unidos y Canadá cruzaron el Canal de la Mancha y atacaron simultáneamente al ejército alemán en 5 playas de Normandía, que pasará a la historia como el día D. Hitler estaba seguro que el lugar de la invasión sería el paso de Calais, y que Normandía sería solo una distracción. Solamente 3 días más tarde, el alto mando alemán se dio cuenta de que Normandía era el lugar de la verdadera invasión. Pero ya era tarde, para entonces, los aliados habían consolidado sus cabezas de playa. Ciudad tras ciudad comienzan a ser liberadas por los aliados. El 24 de agosto, entran en París las primeras unidades militares aliadas. Al día siguiente, los alemanes se rinden y París es liberada. Hitler había estado planeando desde septiembre una contraofensiva importante contra los aliados. Para eso, concentró lo mejor de lo que le quedaba de las fuerzas en Occidente. El 16 de diciembre de 1944, finalmente, comienza la contraofensiva alemana en las Ardenas, que toma por sorpresa a los aliados. Para finales de diciembre, la ofensiva alemana en las Ardenas se detiene ante la falta de combustible. La intervención de la aviación aliada, que no había podido intervenir antes por el clima, fue decisiva. El cielo ahora estaba despejado. La última gran ofensiva nazi había terminado en desastre por la logística. Las horas de la Alemania nazi estaban contadas. A principios de 1945, Alemania estaba sitiada. Tropas estadounidenses y británicas se acercaban por el oeste. El Ejército Rojo hacía lo propio por el este.
Al Tercer Reich, que Hitler pronosticó que duraría 1000 años, le quedaban meses. En el este, el comandante soviético, Zhukov, agrupa sus fuerzas en Polonia para una gran ofensiva contra el régimen nazi. En el oeste, el 7 de marzo de 1945, tropas estadounidenses cruzan el río Rin. Para fines de marzo, tropas canadienses luchan por liberar Holanda. Recién, a principios de mayo, tendrán éxito. El 9 de abril, los aliados inician la última ofensiva en el norte de Italia. El 29 de abril, el comandante alemán en Italia se rinde sin condiciones ante los aliados. Se trata de la primera rendición formal de fuerzas alemanas en Europa. Los mandos aliados se han dividido a Alemania en zonas de ocupación. Por esta razón, la toma de Berlín queda en manos de los soviéticos. El 16 de abril, el Ejército Rojo comienza el asalto final sobre Berlín. Hitler está desesperado. Debe recurrir a ancianos y niños para defender la capital. Él y su círculo más íntimo se retiran a un búnker bajo la Cancillería en Berlín. Pasa sus últimos días dando órdenes poco realistas a ejércitos que ya no existen. Para el 25 de abril, el Ejército Rojo ya pelea en las calles de Berlín. El 30 de abril de 1945, mientras las tropas soviéticas avanzan peleando hacia la Cancillería del Reich, Hitler se suicida. El 7 de mayo de 1945, Alemania se rindió incondicionalmente ante los aliados occidentales en Francia. Y el 9 de mayo, ante los soviéticos en Berlín. Alemania tuvo que rendirse 2 veces, esto es una señal de la creciente división que comienza a existir entre los aliados y de la futura división en 2 bloques del mundo de la posguerra. La guerra en Europa ha terminado. Pero recién, el 2 de septiembre, con la rendición incondicional de Japón, la guerra más destructiva de la historia finalmente termina.